¿no? Hoy día vamos a ver estudio funcional y estructural del sistema humano. Básicamente lo que vamos a aprender es distribuir las diferentes estructuras en el cuerpo y vamos a poder tener un punto de vista terapéutico en cuanto a la forma de abordarlo, en cuanto a la forma de poder tener la parte de lo que es los conocimientos acerca de fisiología, de fisioanatomía, básicamente para que nosotros podamos abordaje fisioterapéutico, ¿no? Es conocer acerca de este componente importante que es el componente fisiológico, el estudio funcional. Vamos a ver básicamente lo que respecta a la manera como este va a desarrollarse en lo que vendría a ser la parte del sistema musculoesquelético. Tenemos, por ejemplo, que algo muy importante hablar sobre la parte de la definición de este mismo, ¿no? Básicamente, el ejercicio terapéutico básicamente es la prescripción del movimiento corporal para corregir algún deterioro en este caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la manera como vamos a abordar, cómo vamos a tener en cuenta un objetivo, ¿no? Porque para trabajar la fisioterapia tenemos que tener un objetivo, ¿no? Queremos que ese paciente camine, que ese paciente pueda sentarse, que ese paciente pueda desarrollar un movimiento independiente, ¿no? Vale la pena mencionar de que todo lo que ejecuta el paciente va a estar relacionado con lo que es las posibilidades reales que él mismo tenga, ¿no? Porque imposible mencionar que se plantean objetivos ficticios que no se van a lograr, pero por el simple hecho de que no se va a lograr el objetivo, por ello no voy a dejar de trabajar en la fisioterapia. Lo contrario, más bien se trabaja todo con el impulso de querer lograr que se acerque ese objetivo, ¿no? Que logre ese objetivo, al menos que esté en un escalafón superior dentro de lo que requiere el paciente. El paciente en sí lo que requiere es dentro de lo que es un esquema global para que pueda desarrollar actividades funcionales, actividades estructurales, que le permita pues al paciente desarrollar funcionalmente lo que es la parte de independencia en cuanto a sus reflejos, actividades funcionales, es básicamente lo que buscamos en ello, ¿no? Específicamente. Esto lo hacemos con el objetivo de que pueda el paciente, digamos, lograr esto y no verse perjudicado si es que ejecuta alguna actividad que le produce después, digamos, alguna alteración. Por ejemplo, digamos que se pueda el paciente realizar una actividad de la marcha, pero sin dificultades, a que pueda caerse, rebalarse. Básicamente eso se hace con el objetivo de que tenga, digamos, mayor seguridad.
Bueno, básicamente lo que importa acá es poder considerar que dentro de lo que es la fisioterapia, y como parte fundamental de lo que es un concepto de ejercicio terapéutico, se puede decir que va a ser una parte en sí del tratamiento, ¿no? El ejercicio terapéutico va a ser muy importante, pues ayudará a corregir deterioros, ayudará a hacer un gran plan de tratamiento en el cual se le sirva mucho al paciente para poder, digamos, desarrollar actividades más independientes, ¿no? Es una parte que ya está prescrita, pero va a depender de la manera como nosotros podamos trabajar en este caso, ¿no? Es todo un proceso lento, es un proceso muy analítico, constantemente evaluado, y aparte de ello, objetivizado, como decimos, ¿no? Tiene un objetivo a corto periodo y a largo periodo. No, lo que sucede es que las imágenes no se están proyectando, parece que hay una pequeña falla. Ahorita vamos a solucionar. Como les seguía mencionando, lo que vendría a ser la parte del ejercicio terapéutico, entonces, tiene como principal funciones lo que es tratar de plantear un objetivo para el tratamiento, tratar de mejorar lo que es la parte funcional. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de, por ejemplo, patologías musculoesqueléticas, hablamos mucho acerca de lo que es la parte, por ejemplo, de lo que es la evaluación muscular, ¿no? Hablamos mucho de la evaluación, más se habla de la evaluación de Daniels, por ejemplo, en la cual evaluamos de acuerdo a los grados musculoesqueléticos. Como el caso, por ejemplo, de lo que es la graduación de 0 hasta 5, en la cual hay una tendencia a poder determinar cómo los músculos funcionan a partir de lo que es la parte de, digamos, la función, o mejor dicho, el grado en el cual se encuentre. Para ello hay evaluaciones en las cuales mencionamos a que definitivamente hay todo un proceso en el cual nosotros vamos a determinar cuál de estas evaluaciones en realidad son las que corresponden a, digamos, al estado muscular. Por ejemplo, hay una radiación 0 en la cual no hay ni siquiera contractividad. Eh, bueno, hay algunas ventajas que habla sobre el ejercicio terapéutico en el cual trabajamos lo que es la energía y capacidad del trabajo que tiene, ¿no? Restaura funciones nerviosas, también dentro de ello es importante para que estabilice la actividad funcional dentro del cuerpo, dentro de las funciones orgánicas, estructuradas, ¿no? Básicamente también trabajamos lo que vendría a ser la parte funcional, adaptativa, aumenta la vitalidad dentro del esquema funcional, dentro del esquema corporal que tiene, en este caso, pues, el paciente, en este caso, la parte de lo que es la funcionabilidad es importante dentro de ello, pues nosotros trabajamos a partir de lo que es una evaluación adaptada, organizada, ¿no? Integrada, ¿no? Ayuda a combatir el estrés también. Principalmente esto, ¿no? Porque acá en la parte funcional muscular, por ejemplo, si contractura, hay patologías del dolor, patologías por sobrecarga, ¿no? Entonces, todas estas patologías implica de que sea muy complejo la funcionabilidad que tiene realmente nuestro sistema, nuestra estructura dentro de ello. Entonces, ahí nosotros vamos a ver como parte fundamental dentro de estos componentes del ejercicio terapéutico que va a ser muy importante poderlo trabajar a partir de ese, digamos, de esa perspectiva. En cuanto a lo que es la parte de diferentes aspectos que vamos a hablar sobre ello, vamos a mencionar también características como, por ejemplo, el mejoramiento de la imagen, incrementa la resistencia a la fatiga, ¿no? Ayuda al beneficio del paciente, ¿no? Eso se toma como desde el punto de vista, pues, integrado, porque esto va a ser una parte del tratamiento en realidad, ¿no? Una parte que tal es mi característica dentro de la patología en la cual yo voy a poder aprovechar, ¿no? Digamos, lo que es la función muscular que ayuda a manifestar la lateralidad, o en este caso, pues, la compensación que pueda tener, ¿no? En ese sentido, es importante por eso tener dentro de ello. Bueno, básicamente ello consideramos entonces dentro de la función, trabajamos específicamente lo que vendría a ser la parte del aspecto de la terapia mediante el ejercicio terapéutico, mediante las funciones que se da a partir de lo que es el sistema musculoesquelético.
Y ahí nosotros podemos aprovechar también la parte de la clasificación de este mismo, ¿no? ¿Cómo se va a clasificar según la mayor o menor participación del paciente en la ejecución de movimientos y la ayuda a la resistencia, ¿no? Que se va a aplicar a los ejercicios, pueden ser ejercicios pasivos, ejercicios activos también, ¿no? Específicamente, ¿no? ¿A qué se refiere ejercicios pasivos específicamente, ¿no? Se va a referir a que el paciente va a ejecutar o le va a hacer ejecutar estos ejercicios de una manera en la que no va a intervenir el paciente, sino que más bien va a ejecutarlo de una manera totalmente pasiva. El terapeuta va a ayudarle, va a guiarlo, le va a llevar a cabo el movimiento de acuerdo a la articulación, de acuerdo digamos, al segmento, y se va a ejecutar. Luego también vamos a ver lo que vendría a ser los ejercicios activos, que es lo contrario, en la cual acá va a haber pues una actividad por parte del paciente en este caso, ¿no? Va a realizar el movimiento, pero esto va a ser, como les menciono, en un escalafón de la terapia en la cual se haya logrado más independencia, ¿no? Podríamos decir de que la contractibilidad da la actividad, y es claro, es cierto, ¿no? Los isométricos, por ejemplo, son ejercicios de tipo activos, ¿no? Por más de que no haya mucho desplazamiento de segmentos corporales, pero sí se considera activo porque hay una contracción que viene por parte de la musculatura del paciente en este caso, así que no hay en ese aspecto ninguna duda, pues se sabe de que el elemento de contractibilidad le da la actividad a lo que es el movimiento. Se puede decir entonces de que es un movimiento activo en este caso, ¿no? Se puede convertir en activo un asistido si es que se le ayuda también, ¿no? Mediante lo que es una fuerza mecánica externa o un movimiento, digamos, que sea ejecutado por el terapeuta, ¿no? ¿Va a servir para una patología? Claro que sí, puede ayudar a activar muscularmente, como es el caso en la facilitación, por ejemplo, neuromuscular. Trabajamos mediante ejercicios isométricos, ejercicios isotónicos, ejercicios compensados, iniciaciones rítmicas en las cuales le damos información a la articulación, trabajamos en diagonales patronales en las cuales tiene que ver un sistema muscular que esté guiado por patrones de músculos que permitan formar las cadenas musculares, que permitan activar la funcionabilidad dentro del sistema. ¿Y esto a qué se refiere para que se entienda, no? Por ejemplo, cuando ustedes realizan un movimiento, su actividad contráctil se da en un patrón, no lo hace independientemente. Tú haces flexión de codo, solamente estás activando si es puramente el bíceps braquial, pero por ejemplo podrías tú activarlo para poder hacer una actividad a la boca. Entonces estás haciendo una actividad de patrón muscular. Eso es una sinergia, una actividad que va a ir a la par con activación de músculos que son agónicos y antagónicos. Los antagónicos van a ser muy importantes porque el movimiento que ejecutas va a ser modulado, no va a ser un movimiento que se exacerba al 100% y que realiza la función máxima de todo el músculo que está siendo, digamos, utilizado, contraído, que está siendo activado directamente, sino que hay una función de compensación por parte de las cadenas musculares y que ayudan a que cada uno tenga una función específica y la contracción pueda ser mucho más integrada, ¿no? Entonces vamos a ver movimientos donde va a variar también esto. La contractibilidad se relaciona mucho con las cadenas musculares y sobre todo con las funciones que relacionan lo que es la cadena o el patrón del movimiento. ¿Y para qué dirán? ¿Para qué es importante esos patrones? ¿Para qué será importante trabajar con tantos músculos? Dirán muchos ustedes, ¿no? Lo importante para poder darle calidad al movimiento. Por eso, ¿no? Un solo músculo no hace la flexión de codo. O sea, aunque no lo creas, ¿ah? Muchos dirán, sí, la flexión bíceps, ¿no? Pero también lo hace el tríceps porque regula la extensión, ¿no? También lo va a hacer el aductor porque ayuda a que esté alineado. También van a ser los músculos deltoides, del hombro, manguito rotatorio, porque permiten que este movimiento pueda ser establecido, ¿no? O estabilizado, ¿no? Entonces existen músculos que son antagónicos, agonistas, sinergistas, fijadores, compensadores, ¿no? Entonces, decir que solo un músculo ejecuta una función es errado. Hoy en día trabajamos a partir de cadenas neuromusculares, ¿no? De neuro se habla porque se relacionan con el complejo básculo nervioso, vena, arteria y nervio. El proceso que se habla dentro de la función de nuestro sistema muscular, nuestro sistema de activación,
Se habla de procesos inflamatorios e infecciosos agudos, cuando hay demasiado dolor, edema, tumefacción, ¿no? Igualmente también estas contraindicaciones que se producen también se pueden dar en articulaciones muy dolorosas, en fracturas también que están en periodo de consolidación, rigidez también que se produce postraumática, luego de algún tipo de trauma, va a producirte esta rigidez y va a ser difícil para poder nosotros liberar al músculo o a la articulación de esta estructura. Tumores en zona de tratamiento también puede ser una contraindicación. No debe realizarse en la articulación del codo ni en pequeñas articulaciones de los dedos también, ¿no? Porque podríamos nosotros decir de que todo este sistema, toda esta función que tiene específicamente va a ser con un objetivo de tratar de darle calidad al movimiento. Y ese punto de vista se puede ver a partir de que nosotros vamos a planificar esto paulatinamente, es decir, vamos a esperar que sobrepase una función para que pase a otra. Yo les mencionaba hace un rato acerca de la importancia que tiene para nuestro sistema musculoesquelético lograr hitos del movimiento, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, lograr que se pare una persona, tienes que tener buena estabilidad, primero en el sentado, para que pueda pararse adecuadamente, para que no se vaya a resbalar o tambalear de repente, ¿no? Y si tú quieres que una persona pueda caminar bien, tienes que primero tener en cuenta de que este paciente debería poder estar bien estable parado, porque si no podría generar que el paciente pues se resbale o pueda caerse. Entonces es necesario que podamos nosotros estabilizaciones específicas que va a ejecutar el paciente y va a poder cumplir una función importante. Entonces, básicamente lo que necesitamos es esa funcionabilidad, ¿no? Porque básicamente la parte importante del tratamiento es abordar a partir de objetivos, a partir de que tengamos nosotros la parte de conocer lo que es la parte específica, va a ser todo un proceso. Vamos a querer que esté estable en sus signos vitales, ¿no? Está postrado, que respire bien, que no tenga problemas de úlceras de presión, ¿no? Que son heridas o escaras que le salen, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, ¿no? Igualmente, si un paciente es central y tiene una enfermedad de alta complejidad, no voy a querer que el paciente se pare de pronto y pueda caminar, pues sería ilógico. Lo que yo voy a querer es que el paciente regule su tono muscular, ¿no? Y no vaya a producir alteraciones respiratorias, ¿no? Porque el tono se comprime el diafragma, se contractura músculos respiratorios oblicuos, abdominales, pues el paciente se asfixia. Entonces, se basa la terapia en objetivizar de una manera propiamente dicha, pues, digamos, real para lo que requiere el paciente. No voy a tratar de, digamos, hacer milagros de pronto y voy a querer que el paciente cuadripléjico pueda pararse, correr, caminar específicamente con las características que tenga, ¿no? Un esquema de tratamiento en el cual se basa la fisiopatología, conocer también la historia clínica del paciente, conocer qué tipo de características tiene, ¿no? Movilizar quieres tú que el paciente sea independiente, levantar su brazo para, ¿no? Con ello no quiere, ¿no? Puedes trabajarlo paulatinamente y cada vez logras más fuerza, ¿no? La fuerza muscular te va. Bueno, básicamente nosotros tenemos en cuenta estos componentes como indicadores de los ejercicios pasivos, ¿no? En el ejercicio activo, como bien les había mencionado, es importante objetivizarlo también, ¿no? Uno de los puntos más simples para poder lograr como objetivo principal es recuperar o mantener la función del músculo, ¿no? Facilitar movimientos articulares, integrándolos a los esquemas corporales, ¿no? Y dirás, ¿pero qué cosa es esquema corporal? ¿No? Eso te preguntarás específicamente. ¿No? El esquema corporal es básicamente el conocimiento del cuerpo sobre nosotros mismos, o sea, el conocimiento de nosotros mismos sobre nuestro cuerpo. Y eso se va a basar en la forma como las articulaciones, los sistemas musculoesqueléticos pueden dar a conocer, pues, el estado en el cual se manifieste
cada segmento corporal, cada estructura, ¿no? Por ejemplo, puedes mover tus brazos en tu propio cuerpo, sino que está en tu sistema nervioso, en tu cerebro, tienes ya trazado el mapa de tu cuerpo, por eso es que los sentidos van a ser los que van a procesar esa información y te van a hacer a ti conocer tu entorno próximo. Por ejemplo, te hago un ejemplo para que te entiendas. Mira, si tú tienes una canica o alguien tiene una canica, está alejado de ti y te tira la canica de lejos, tú lo que haces es esto, agarrarla, ¿sí? Entonces, al agarrarla así, has utilizado todo tu sistema de esquema corporal para poder definir. Es pequeña, viene a una velocidad determinada y yo la cojo así rápido porque ya no tengo problema. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, te lanza un zapallo? ¿No? Tú no vas a agarrarlo así, ¿no? Porque te cae encima. Entonces tú lo que haces es agarrarlo, ¿no? O si no, en el peor de los casos, te escapas, ¿no? Entonces, eso es esquema corporal, darse cuenta de ver el espacio próximo, la realidad de tus propios movimientos, conoces tu fuerza, tu rango articular, tu desplazamiento, ¿no? Y eso se afecta también dentro de enfermedades que implican, pues, sistema nervioso, por ejemplo. Igualmente también se afecta en enfermedades que implican alteraciones articulares, porque también pierden la flexibilidad muscular para soportar o tolerar descarga de peso o movimientos, ¿no? Porque básicamente tu sistema está organizado por segmentos que van a ser, pues, básicamente segmentos corporales que se relacionan contigo mismo, con tu propio esquema corporal y que van a permitir desarrollar el propio movimiento. Nadie te enseñó a caminar. Ya no, sí, mis padres me enseñaron, dirás, ¿no? Pero no, es mentira. El proceso lo integra tu psicomotricidad y en tu cerebro se aloja un área específica motora que ya memorizó cómo ejecutar la marcha, ¿no? Esa es la característica del esquema corporal. Básicamente evitar rigidez articular, como bien les ha mencionado, es también muy importante para ello, ¿no? Si es que hay rigidez muscular, dificultad va a haber para que podamos nosotros desarrollar una actividad de movimiento, una actividad que sea en causa lo que es la función de llegada, una función de adaptación, ¿no? Básicamente en cuanto al movimiento, vamos a tener también mejor coordinación neuromuscular, funcional. Vamos a tener tendencia en objetivos de mejorar la fuerza, la resistencia muscular, ¿no? Esto mediante el ejercicio repetitivo. Dice ahí, justamente, ¿no? Esto es la forma como se va a encauzar el sistema esquelético, el sistema muscular, para que pueda ejecutar una determinada función. Trabajarlo a partir de un movimiento. El movimiento va a ser el que permitirá que nosotros seamos independientes, tengamos, pues, conocimiento en nuestro entorno próximo, podamos ejecutar la contracción en cadena muscular. ¿A qué se refiere justamente las contraindicaciones de ejercicio activo? Procesos inflamatorios igualmente, hemopatías graves, miocardiopatías también descompensadas, tumores malignos que pueden generar también alteración, también los ejercicios porque van a bloquear órganos, ¿no? La no colaboración del paciente, puede ser por trastornos mentales, anquilosis articulares, fracturas recientes también, o pseudoartrosis, también pueden ser. En este caso, por ejemplo, para las enfermedades como artrosis, como artritis, se puede prescribir ejercicios, pero que vayan a ser bien evaluados, y al mismo tiempo también tenemos que entender de que hay una terapia de preparación para trabajarlo, ¿no? Por eso es que es importante manejar de todo punto de vista la parte de la prevención. Prevenimos, por ejemplo, alguna patología muscular mediante el ejercicio, ya estamos ayudando bastante el sistema muscular. En el futuro no se produzca rigidez. Si tú fortaleces bien ese músculo tibial adaptado,
integrado, músculos de cadera, abdominales fuertes, entonces puedes lograr de que no haya mutarse con enfermedades de los huesos, por ejemplo, como la artritis reumatoide, ¿no? Ya va a ser menos notoria porque vas a producir tu fuerza en tu músculo, centralizas y tienes mayor actividad, entonces difícilmente se va a ver mucho. Osteoporosis también, ¿no? Tienes, por ejemplo, problemas de osteoporosis, se vuelve el hueso como poros, se vuelve como una madera polillada, ¿no? Que se rompen de cualquier contacto, cualquier laceración, ¿no? Traumatismo, ¿no? Ya mediante lo que es mental, vas a poder considerar de que dentro de los sistemas musculares, sistemas adaptativos, ¿no? Va a ser muy importante prevenir, ¿no? Y ya no va a haber ningún problema, ningún inconveniente de que puedas tener o verse afectado con las patologías. Las patologías son inminentes, las patologías degenerativas, de deterioro, no se pueden evitar si tú tienes la genética, pero sí puedes ayudar a conllevar mucho mejor sin problemas de que te ocasione, ¿no? Discapacidad o disfunción global, ¿no? Por eso necesitamos a partir de ello entender que es una terapia preventiva para ello. Indicaciones de los ejercicios activos igualmente ahí tenemos, ¿no? Ahí consideramos nosotros que dentro de lo que son los ejercicios activos, procesos patológicos, por ejemplo, el patolocomotor, como la atrofia, hipotonías, espasmos musculares, contracturas musculares, artropatías, alteraciones también del sistema nervioso, alteraciones cardiorrespiratorias, la obesidad, enfermedades vasculares periféricas también para ella. Importante poder trabajar con ellos para lo que es las indicaciones de ejercicio activo, ¿no? Es decir, con todas ellas se va a poder aplicar, en este caso, el ejercicio. Una clasificación de los ejercicios activos, activos asistidos, activos libres, activos resistidos, también hay, ¿no? Y hemos visto al principio cada uno de ellos cómo se trabaja o qué inducción se da para que podamos tener en cuenta el tratamiento, ¿no? Los pacientes muchas veces van a llegar con patologías que implican que nosotros tengamos mucho ojo clínico, evaluar adecuadamente es fundamental. La evaluación va a requerir que el paciente pues tenga que sí, ser entrevistado y ser sometido, entre comillas, a pruebas que le puedan ayudar a poder verificar la gravedad, o en este caso, pues, de lo contrario, para poder observar cómo el paciente va evolucionando. Por eso la evaluación es constante, ¿no? Constantemente tenemos que evaluarlo. No, pero ayer lo evaluó, hoy día ya viene. Es importante cada sesión evaluarle al paciente, ¿no? Esta evaluación va a ser fundamental e importante para poder ver en tiempo real cómo se encuentra mi paciente y poder llevarlo a la excelencia en el tratamiento, ¿no? Todo se esquematiza en base a 3 puntos importantes dentro de la rehabilitación física. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero previamente a ello, en la importancia de darle a lo que es la evaluación dentro del esquema de tratamiento, va a ayudar a que podamos visualizar totalmente el tratamiento de lejos que se tiene que abordar, ¿no? Es importante. Tener eso. Y luego ya viene como parte de la integración. Viene a partir justamente ya, en este caso, del producto de la evaluación que se ha dado para que pueda ejecutarse. Por favor, su audio apaguen, por favor, está un poco interrumpiendo. Sí, usted no se acuerda.
Bueno, básicamente nosotros tenemos en sí lo que es la predisposición para poder tener un buen esquema de tratamiento, ¿no? Se busca específicamente que tenga todo, ¿no? O sea, complementario, ¿no? Cuando hablamos nosotros de ejercicios asistidos, y básicamente íbamos a considerar mucho, tenemos que tener en cuenta también la manera cómo el paciente va a poder ejecutar los movimientos y nosotros cómo lo vamos a guiar, ¿no? Se va a realizar cuando el paciente no es capaz por sí mismo de llevar a cabo el movimiento, ¿no? Por ejemplo, en contra de la gravedad, ¿no? Por lo que se va a necesitar ayuda a su realización. Este es muy importante y le va a ayudar al paciente principalmente a mejorar la función que va a tener dentro del esquema corporal, ¿no? Porque le estamos dando básicamente información al esquema, al cuerpo, de lo que es en sí la parte del esquema corporal, ¿no? Si bien es cierto, hay contracción más o menos en una graduación de 1 a 2, hablamos nosotros de la escala Daniels, ¿no? Cuando el paciente no es capaz por sí mismo llevar a cabo un movimiento que le permita trabajar eso, entonces quiere decir que ha perdido total la disfunción es casi global, ¿no? Con ello no quiere decir de que se va a mantener, sino es que puede fortalecer, puede mejorar. En la articulación está el secreto para trabajar una descarga adecuada, trabajar un movimiento que pueda ser de rango cumplido, articular, que pueda ser mucho más integrado dentro de las funciones necesarias que tiene pues nuestro sistema esquelético, que es organizar, esquematizar y activar, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la gravedad, decimos nosotros de que el movimiento en contra de la gravedad ya es un logro de la parte de la contracción de este mismo. Si logramos que haya una actividad contráctil, va a poder vencer la fuerza de gravedad, va a poder derrotar e impedir de que pueda ganarle directamente la estructura del esquema corporal y hacer que el paciente pueda perder el equilibrio, pueda perder la fuerza. La actividad la controlamos mediante la activación de cadenas musculares que desde un inicio se originan mediante la activación, la neuroactivación del propio desarrollo del ser humano, ¿no? En primer lugar se encuentra el centro de gravedad en la cabeza, luego va bajando a los hombros, luego baja a la parte lumbar, luego al miembro inferior, pero es todo un proceso de recorrido en el cual se da. Y estos tienen mucha incidencia, ¿no? Porque hablaron muchos especialistas, filósofos, médicos que estudiaron en profundidad, investigadores sobre la actividad del ejercicio asistido, la importancia que tiene el ejercicio asistido dentro de la función orgánica. Y es esa justamente la que le da el plus extra, que es de una iniciación rítmica, pero con contracción. En este caso puede ser una contracción voluntaria, pues, ¿no? Una contractibilidad que se va a adaptar a los requerimientos, ¿no? A la nueva esquematización, al movimiento, al equilibrio, al desequilibrio. Tenemos también que mencionar a lo que es los activos libres, ¿no? Ejercicios en los cuales vamos a trabajar lo que es la parte gravitacional, ¿no? Ejecutar movimientos de músculos afectados exclusivamente sin requerir ayuda ni resistencia externa. Excepto la gravedad, con este tipo de movilizaciones se mantiene el ángulo articular, la fuerza y la coordinación, justamente. ¿No? Es lo que se busca dentro de este esquema, trabajar lo que es esta función importante, el ángulo articular, ¿no? Y ponemos énfasis dentro de ello porque cuando hablamos nosotros de ángulo articular, se refiere específicamente a un punto proprioceptivo, ¿no? Aunque la propiocepción en general está de todo el cuerpo, pero nuestro esquema funcional se basa específicamente en que vamos a tener espacio dentro de nuestro propio sistema musculoesquelético que le permitirá diseminar las fuerzas, la propioceptividad será mucho más activa, más integrada para un movimiento,
Y coordinación y fuerza definitivamente que a partir de nosotros innato en un sistema nervioso que le permitirá y le dará la oportunidad para que pueda, pues, en este caso, integrarse, adaptarse, ¿no? Eso es integracional, en este caso, una coordinación integracional. Vamos a encontrar también un grupo de ejercicios activos resistidos, justamente. Movimientos que se realizan tratando de vencer la resistencia que opone el fisioterapeuta con su mano por medio de instrumentos, sea la contracción muscular, se realiza contra resistencia externa también, ¿no? Entonces, importante trabajar ejercicio resistido, porque va a ser el que le dará la fuerza. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos acá una flexión de muñeca, ¿no? Si ponemos resistencia ahí, nosotros vamos a tratar de vencer en este caso el aspecto de la fuerza externa, más no la gravedad, porque la gravedad va hacia abajo, la gravedad es una fuerza que lleva los cuerpos hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, ¿no? Entonces, si trabajamos en esta posición de extensión, si estamos trabajando todavía gravedad, pues está derrotando al componente gravitacional para poder llevar en extensión. Básicamente vamos a tener en cuenta los ejercicios resistidos, porque estos van a implicar que haya pues pesitas, que carguen, digamos, en las máquinas del gym o en las máquinas que pueden tener fuerza para ejecutar una contracción rápida, ¿no? Pero en realidad yo les menciono que es muy importante que este activo resistido primero se pueda trabajar a partir de una evaluación en la cual la fuerza muscular vaya adaptando de una manera mucho más paulatina, escalafonada, lo que es los aspectos de contractibilidad, en este caso, pues, del paciente, para que pueda, o se pueda observar en qué estado se puede trabajar o qué podemos trabajar específicamente. Es muy importante manejar el análisis, como bien les había mencionado, dentro de la parte del abordaje terapéutico. Para todas las terapias utilizamos activos resistidos, ¿no? Respiratorio, por ejemplo, utilizamos para las terapias facilitación neuromuscular, boba, cava, ¿no? Entonces, ¿cuántas técnicas se trabajan a partir justamente de estos grupos de ejercicio? Tiene que ser un grupo bien adaptado para que podamos nosotros tener la posibilidad de tener resultados. Bueno, vamos a llegar al tema de lo que son cadenas musculares, ¿no? Para que podamos entenderlo a qué se refieren, ¿no? Vamos a ver un pequeño videito en el cual vamos a explicarles, hasta poder desglosar después cómo se manifiesta, qué características tiene. Esperen un segundito.
Bueno, vamos a entonces, se refirió el video a una pequeña introducción acerca de las cadenas musculares, ¿no? Básicamente vamos a ver entonces a qué se refieren con las cadenas musculares, qué es lo que vamos a trabajar en ellas, con su definición en primer lugar, ¿no? Cadenas musculares van a ser circuitos, justamente, que básicamente van a estar en continuidad y dirección. Si todos los circuitos musculares van a estar formados por una serie propiamente y específicamente de músculos que van a seguir un diagrama anatómico también, ¿no? Van a circular direccionales de fuerza que van a organizar el cuerpo propiamente. Pero ¿cómo es organizar el cuerpo? Bueno, organizar se refiere a que permitirá que éste tenga músculos que hacen ciertas funciones. Cada grupo de músculos va a tener ciertas funciones, no todos los músculos hacen lo mismo, ¿no? Hay músculos que permiten la fijación, otros que permiten el movimiento, otros músculos que son dentro de las vísceras, los músculos viscerales, las estructuras lisas, las estructuras voluntarias o esqueléticas también, ¿no? Entonces va a haber diferentes variantes, ¿no? Por eso se dice que es justamente, habla sobre planos anatómicos, cómo se encuentran. Es importante mencionar también que va a haber tres principios que van a derivar de este componente principal, ¿no? Es necesaria una continuidad sin interrupción de todas las cadenas musculares. Ahí se refiere como principal punto específico, ¿no? La segunda, es necesaria la continuidad de la cadena de la cabeza a los pies, porque el desarrollo también, como bien habíamos mostrado anteriormente, es céfalo-caudal, es decir, como les dije, que el niño primero tiene el centro de gravedad en la cabeza, luego va a ir bajando hacia la parte de los omóplatos, después a la cintura, después a miembros inferiores, ¿no? Entonces, no es por gusto que les mencioné eso, sino que hay un proceso en el desarrollo neurológico y la integración del propio movimiento que se da a partir del neurodesarrollo céfalo-caudal, es decir, va de la cabeza hasta los pies. Igualmente, es necesario que las cadenas musculares puedan generar todo coreografía de movimiento del cuerpo. Esta coreografía, por decirlo así, es la parte de la patronización. Nuestro sistema muscular es un patrón de movimiento, no es independiente. A ti no te mueve un músculo, te mueve toda una cadena muscular. Es más, no solo una cadena muscular, sino un grupo de cadenas que permite la función sea mantenida, de continuidad, que pueda ayudar a desplazar, que pueda tener fuerzas que puedan ser suprimidas, inhibidas, otras que puedan ser hiperactivadas. Entonces, hay bastante importancia dentro de lo que es el esquema de las cadenas musculares, porque son las que trabajan en realidad. Este trabajo es, como les menciono, regulado por un sistema integrado por tres principios, ¿no? Que ya los habíamos mencionado anteriormente. Existen tipos de cadenas musculares, ¿no?
estas cadenas musculares van a referirse de acuerdo a la necesidad que tengan de trabajar, la forma y también la manera en la cual puedan. Entonces, es importante por ello trabajar y considerar esos tipos de cadenas musculares. Tenemos las cadenas rectas, por ejemplo, en las cuales vamos a tener características importantes porque realizan una determinada función, ¿no? Las rectas son las que realizan la función de flexión y la extensión del tronco. Ahora, dentro de estas rectas hay unas rectas que son anteriores, están por delante, y otras por detrás que son posteriores. Entonces hablamos de que estas cadenas rectas van a ejecutar una especie de balance, coordinación, van a ejecutar una especie de compensación dentro del propio esquema de movimiento en el cuerpo. Los músculos que le integran, ¿cuáles son? Tenemos acá sí hay una variedad de músculos que definitivamente tenemos que memorizar para que podamos nosotros, pues, abordar sobre ellos, ¿no? Y conocer cuál es su función. En el eje anterior, por ejemplo, los intercostales medios, rectos anteriores del abdomen, músculos del perineo. La cadena flexora, justamente. Habla mucho sobre qué es la cadena flexora. En realidad, todos los músculos que ejecutan la flexión están dentro de esta cadena. Pero como es una cadena, va a trabajar de una manera, pues, digamos, adaptada a la otra, digamos, que esté circunscrita o adherida hacia lo que es ese componente de cadena, ¿no? Que permite que puedas tú trabajarla y permita que puedas reconocerla ante los movimientos específicos, ¿no? La cadena de flexión se basa específicamente en activar músculo de flexión, más a veces se va a integrar al movimiento propio mediante lo que vendría a ser, pues, la regulación. Por ejemplo, la extensión. Por el hecho de decir que es una cadena de flexión, no quiere decir que no va a trabajar en las cadenas de extensión. Aunque no lo creas y suena a jalar los pelos, sí va a trabajar. ¿Y de qué manera? Regulando la contracción muscular para que pueda ejecutar la fascia, la función que le va a requerir, pues, al tratamiento, en este caso, del músculo afectado, ¿no? Por eso el actor que entra dentro de esta funcionalidad o adaptación metodológica del trabajo con cadenas musculares definitivamente va a ser también la fascia muscular, porque es una estructura que recubre los músculos, entonces se relaciona directamente con esto, con la manera de abordar, con la manera de integrar el movimiento, con la manera de dar funcionabilidad, flexibilidad ante ello. ¿Cuáles son los músculos que van a integrar la cadena de extensión, ¿no? De un eje posterior específicamente, ¿no? Tenemos a supracostales, epiespinoso, perdón, dorsal largo, iliocostal, o también conocido iliocostal accesorio y cuadrado lumbar. Entonces son músculos que van a integrar cadenas de extensión, ¿no? Entonces quiere decir que van a estar activos justamente para poder permitir la función antagónica a la cadena anterior de flexión. Porque la cadena anterior de flexión se basa específicamente en trabajar los músculos que le permiten realizar la función principal o la función que implica lo que es la contracción de fuerza. En cambio, la cadena posterior va a regularlo mediante una contracción específica de los músculos debilitados en este caso, ¿no? Es un juego de cadenas, realmente trabajan a partir de lo que es un proceso inhibitorio también, ¿no? En el cual se va a suprimir la parte del trabajo direccional del músculo, porque requerimos que trabaje a partir de otra necesidad, por ejemplo, que se le ponga la activación a lo que es la ludoterapia, por ejemplo, juego, entonces trabajamos con juegos, estamos trabajando lo que es la parte funcional, esquelética, pero también estamos trabajando muy importante ello, la parte reestructurada del paciente. Observamos también las cadenas extensoras, ¿no? Cómo se da esta función dentro de cadenas extensoras, ¿no? ¿Qué características van a tener, ¿no? Vamos a tener en cuenta de que los paravertebrales juegan un papel fundamental, ayudan
ayudan a que pueda mantener estable la columna y no se vaya a poner rígida, no vaya a producirse enfermedades de desviación de columna, que ya de por sí son bastante molestosos para el paciente en este caso. Básicamente, cuando hablamos de cadenas de extensión, hablamos de cadenas antigravedad, es decir, no tengan la oportunidad, en este caso, de poder vencer a la fuerza gravitacional para que pueda integrarse a un movimiento más independiente, donde tenga más fuerza, donde tenga la posibilidad de desarrollar una actividad de constante función, de constante adaptabilidad, fortalecimiento que pueda tener. Y ahí podemos observar la cadena extensora, como se llaman los paravertebrales, las estructuras que están entre cada una de las vértebras, justamente acá. Dentro de ella se encuentra pues, una estructura de irrigación y oxigenación, como es acá, básicamente, una estructura que le permite dar funcionabilidad como la arteria, el raquis, ¿no? Específicamente, le oxigena a la médula y esta obviamente pues puede trabajar adecuadamente en todas esas estructuras que están en este caso superiores, supra o infra, ¿no? Ahí vemos entonces la parte de la cadena de extensión. Bueno, hablar de movimientos de cadenas suena muy importante dentro de lo que es un marco referencial de la rehabilitación, ¿no? Porque naturalmente le permite trabajar sobre ello. Básicamente hay acá algo muy importante dentro de las cadenas cruzadas anteriores, la direccional que van a tener, ¿no? Van desde la hemipelvis izquierda hacia el tórax derecho, ¿no? Perdón, tórax izquierdo. Músculos que le integran van a ser oblicuo menor, intercostales internos, oblicuo mayor, intercostales externos, psoas ilíaco, ¿no? Entonces, estas van a ser, el objetivo principal de ellas va a ser poder ejecutar este movimiento de torsión para que pueda desarrollar actividades, por ejemplo, como la marcha, en la cual rotamos ciertamente, movilizamos los hombros y propiamente una actividad que implica una integración de movimientos. No solamente se limita a cierto movimiento, cierta activación, sino que va integrándose de acuerdo y paulatinamente. Vamos a ir viendo entonces. El músculo trapecio, todo entero, se abanico, pero fíjate cómo solamente hemos puesto con un color un poco más intenso lo que es el trapecio superior, forma parte de la cadena de apertura, la cadena de los músculos verdes que hemos visto anteriormente. Entonces, imagínate que bueno, el trapecio superior tiene continuidad con el deltoides medio, forman parte de la misma cadena muscular. Es casi como si fuera el mismo músculo en realidad. Eso es decir, el trapecio superior se extiende hasta la escápula, hasta la espina de la escápula, y de ahí toma el relevo el deltoides medio para irse a anclar al húmero y de esta manera participar en la sujeción de la extremidad superior, del brazo entero. Entonces, imagínate que una persona está, digamos, con los brazos alzados o trabajando con la cabeza adelantada o a menudo durante el día mirando las pantallas proyecta la cabeza hacia adelante, el trapecio superior se va a ver obligado a incrementar el tono para sujetar o bien la extremidad cuando la tenemos separada del cuerpo o bien la cabeza adelantada. Y eso con el paso de los minutos, incluso de las horas, lo que va a hacer es contracturar no solo el deltoides, el trapecio, sino también al deltoides. Y esto va a generar una fuerza ascendente hacia arriba del hombro en general y también del húmero individualmente, que es lo que vamos a ver a continuación, en esta imagen de aquí. Fíjate, hacemos deltoides con el trapecio, lo que va a hacer es traccionar del húmero hacia arriba y lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos el tendón del supraespinoso, justo el supraespinoso pasa por debajo de esa visera y lo que va a suceder es que se va a quedar, a ver si se me ve ahí, se va a quedar atrapado, a ver cómo hacemos, así, se va a quedar atrapado el tendón que pasa justo por ahí entre el húmero y la visera, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver
Eso generará dolor, evidentemente, y lo vamos a ver en una radiografía. Sí, antes igual me gustaría también decir que eso es una cosa bastante común también en la práctica de yoga, en que tenemos los brazos alzados y no sabemos tampoco cómo subir los brazos de una manera alineada. Así que hacemos muchísimas posturas con los brazos alzados, no necesariamente con una buena alineación de todo el cuerpo, no me refiero solamente de los brazos. Y encima después hacemos Chaturanga-asana y las planchas y muchas otras posturas con el apoyo sobre los brazos. Así que no descansamos esa musculatura que ya está en muchos de nosotros, una musculatura acortada y contracturada. A quien de aquí no le hubiera gustado tener un masajito. O sea, es muy común. Eso es. Incluso diría más también. Es decir, que se suele utilizar desde la práctica, por ejemplo, el hecho de mantener la rectitud en una cadena, que lo que va a llegar a hacer es aplanar la región torácica e incluso hacer una hendidura en la región torácica por la competencia que se establece entre la cadena posterior y la cadena de retropulsión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un factor importante. O el hecho de meter el mentón hacia atrás, lo que va a hacer es rectificar con el paso del tiempo la columna cervical. Entonces, más que nada comentar, y por otro lado también el concepto de, bueno, yo lo que voy a hacer es estirar todo el cuerpo de manera general y de esta manera voy a conseguir equilibrar todas las cadenas. No es exactamente así. Más bien al contrario, lo que vamos a hacer es pronunciar aquellas cadenas que ya son laxas, lo que vamos a hacer es pronunciar en muchas ocasiones el patrón de desequilibrio de las cadenas musculares. Entonces tenemos que ser precisos, analíticos a la hora de abordar, a la hora de adaptar una práctica física según las características biomecánicas de la persona. Y ahora vamos a entrar para dar un ejemplo directo a este concepto. Pero antes estábamos todavía con el tema de la percha homohumeral, que es un tema muy interesante. Vamos a ver con radiografía exactamente qué es lo que ocurre en el hombro. Vamos a definir qué es la percha homohumeral. Homo hace referencia al omoplato, humeral al húmero. Y si te fijas, entre la parte inferior del omoplato y el húmero hay una línea curva, la vas a poder ver aquí con estas dos líneas verdes. Si te fijas, están alineadas. La línea que deriva, que viene de la parte inferior de la escápula, se continúa perfectamente como si fuera un arco con la del húmero. Esto es lo que llamamos la percha homohumeral. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos viniendo de un ejemplo en el que una persona, por utilizar la cabeza proyectada hacia adelante o brazos alzados, en las que se le daba una predominancia tónica al trapecio y al deltoides, estábamos diciendo que esto no solo eleva el hombro, donde circula el supraespinoso por esa tracción de la cadena. Y vamos a verlo en una radiografía. Si te fijas aquí, es una radiografía totalmente diferente, la percha homohumeral está... Bueno, estamos tratando de explicar un poco acerca de la forma como es la biomecánica de enfermedades como el manguito rotatorio o enfermedades también de dolor del hombro o alteraciones musculares en el hombro, ¿no? Bueno, básicamente hay que considerar mucho que la parte del movimiento en el hombro es muy específico porque ahí recordemos que hay 5 articulaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas articulaciones? ¿No? Tenemos la subdeltoidea, escapulotorácica, ¿no? Escapulotorácica, también acromioclavicular, ¿no? También tenemos lo que es la que es la esternoclavicular, ¿no? Y finalmente tenemos la parte de lo que es la articulación glenohumeral, ¿no? Entonces, son 5 articulaciones que tenemos, entonces cada una de ellas tiene sus ligamentos propios, su movimiento determinado. Por ejemplo, en flexión de hombro hasta 90 grados es puramente deltoides anterior, ¿no? Inervado por el circunflejo, pero si tú elevas más, ya habríamos un compromiso de trapecio, fibras superiores, incluso también dorsal ancho, por cadenas musculares. Todos trabajan de una manera sinérgica, pero como les menciono, es importante por ello manejar la parte del movimiento coordinado y saber hasta dónde llega dicho movimiento para poder nosotros abordarlo, ¿no? Ahora, por técnicas va a variar porque hay forma de poder diferenciar un hombro doloroso de un hombro congelado.
La más normal es la técnica de evaluación de la flexión, en la cual el hombro doloroso generalmente no está el dolor muy presente. Es contrariamente, ¿no? Es increíble pensar de que el hombro doloroso en realidad no duele mucho, sino que se manifiesta al momento en que ejecuta el rango articular mayor de los 90 grados. Cuando llegas tú con la flexión del hombro a más de 90 grados, automáticamente empieza el dolor y luego al llegar a bajar, el hombro doloroso te va a comenzar a doler, ¿no? Pero no vas a cumplir el rango articular, ¿no? Porque vas a quedar solamente hasta 180 o 90, no vas a llegar a bajar al 100%. Entonces, ahí estamos mencionando que hay una característica de evaluación para el hombro doloroso. El hombro congelado, sin embargo, es el que constantemente va a doler, no tanta intensidad como el hombro, en este caso doloroso, pero sí va a mantenerse pues ese dolor, y luego de realizar el rango articular no va a haber el rango que limite, sino que va a ser aparentemente sin compensación, pero el dolor se mantiene. Es un dolor de manera crónica, y generalmente hay rigidez al momento de ejecutar los movimientos de flexión, de rotación, que son los más comunes. Para evaluar, por ejemplo, utilizas la maniobra de rotaciones, ¿no? Tratas de cogerte con tu mano izquierda, por ejemplo, con mano derecha, juntar los dedos por la parte de rotación. Entonces, si es que no lo puedes hacer, va a haber un problema en el manguito de los rotadores, va a haber un problema espinoso, ¿no? Esa es una técnica también que se evalúa y vamos a irla viendo. Dentro de lo que es la parte de las cadenas musculares, específicamente, van a contener elementos que van a ayudar a la torsión, específicamente, como musculares, como manitero oblicuo menor, intercostales internos, oblicuo mayor, intercostal externo, y zoaciliaco dentro de lo que es la parte del tronco inferior, obviamente, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo luego cómo se da este movimiento de torsión, hablando ya de movimiento torsional, en el cual se va a lograr lo que es la activación de abdominales. Por ejemplo, cuando nosotros pateamos un balón, por ejemplo, hacemos una cadena muscular torsional, ¿no? ¿Para qué es importante? Para realizar la marcha, por ejemplo, ¿no? Esto es básicamente dentro del tratamiento que se hace en reeducación postural global y dentro de lo que es reeducación de la marcha. Vemos ahora la cadena cruzada anterior, que justamente mencionamos al principio, que dentro de ella la activación de los flexores es fundamental, por lo cual nosotros vamos a trabajar específicamente dentro de lo que es un marco referencial, a que dentro de las cadenas musculares va a tenerse mucha importancia el trabajar estabilidad. Muy importante, por ejemplo, las cadenas musculares para trabajar enfermedades de dolor, como alergias vertebrales, como enfermedades de dolores lumbares bajos, si hay fortalecimiento abdominal anterior o cadenas musculares activas en las cadenas anteriores, vamos a poder darle mayor estabilidad a la parte de la articulación de cadera, mayor flexibilidad hacia lo que es la parte, mayor estabilidad a los abdominales, que siendo fuertes van a poder mantener estable el componente articular. Luego de ello vamos a considerar también que estas cadenas van a tener músculos dentro de su recorrido, ¿no? Vemos la cruzada posterior, los músculos que van a integrarla para el movimiento de extensión van a ser el cuadro lumbar, algunos libros lo dicen cuadro de los lomos, intercostales externos, serrato dorsal y serrato caudal. Cadena cruzada posterior para estabilizar lo que es la parte de la bipedestación, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cadenas musculares, es importante mencionar también la importancia que tiene lo que es los músculos paravertebrales. Dentro de estas cadenas musculares son los que permiten a la persona tener la forma y la posición erguida. No fuera por estos músculos, tuviéramos debilidad en los músculos de la parte extensora y sería muy probable de que nos pongamos en pie o estemos bípedos, ¿no? Por nuestra posición natural, ¿no? Estar bípedos, ¿no? Y básicamente las cadenas musculares que sobresalen en este caso son las extensoras, ¿no? Más que las flexoras, ¿no? ¿Se han dado cuenta? La mayoría de personas tiene tonificada la espalda, pero el tono del abdominal es bastante bajo. Entonces dirás, ¿pero por qué? Producto de que la naturaleza hace que las cadenas musculares puedan servirle a la persona, puede ser bipedestación. Por eso es una cadena importante en nuestro desarrollo integral. Pueden leerse de repente ustedes lo que es la reptación refleja, ¿no? De Boita, para que puedan entender bien lo que son las cadenas rectilíneas, las cadenas adaptadas de movimiento, en las cuales nosotros
generalmente tenemos la posibilidad de caminar, de trabajar ello por una reptación específicamente. Y eso también lo menciona Fleming, por ejemplo, en lo que es el neurodesarrollo. Lo menciona mucho acerca de lo que es la parte de lo que se conoce también como la técnica del arrastre o la función del arrastre, que es una parte intermedia entre el movimiento de 4 puntos o el gateo, ¿no? El movimiento de gateo, el movimiento de 4 puntos. Es una función que tenemos nosotros al momento en que ejecutamos esta activación oblicuamente, ¿no? Esto es una etapa muy primigenia del ser humano, cuando está antes del año de vida, porque ya el niño había nacido y luego produce la activación de las cadenas laterales, de activación y bajada de lo que es el centro de gravedad, ¿no? Lo relacionamos siempre porque va a la par con el desarrollo humano propiamente. Si no tuviéramos estas cadenas, no pudiéramos realizar ningún tipo de desplazamiento, ni activación neuromuscular, ni la psicomotricidad adherida hacia el movimiento va a ser efectiva. ¿Cuál es la importancia, como les había mencionado, de las cadenas musculares? ¿No? Básicamente te menciona que el cuerpo humano de pie tendrá que adaptarse a fuerza de gravedad. Una es justamente la adaptación, ¿no?, que va a tener a la gravedad, ¿no?, a su equilibrio, ¿no?, para poder ejecutar o realizar los movimientos corporales. Todos los movimientos que realizamos son en patrones, no hay movimiento independiente. Es decir, todo lo que tú haces, sentarte, echarte, caminar, desplazarte, etcétera, etcétera, son movimientos acoplados a cadenas musculares, ¿no? Como menciono justamente, las cadenas musculares van a ser las que aseguran estas funciones. Si no hay cadenas, no hay movimiento simplemente. Entonces, ahí nosotros vemos también la posibilidad que tenemos dentro de la función de lo que vendría a ser el abordaje terapéutico, ¿no? Porque el tratamiento de las cadenas musculares va a ser en realidad un trabajo también de estructuras faciales, que si bien es cierto, no se ha mencionado hasta ahora, pero es todo un trabajo integrado entre ambos. La parte de la fascia muscular, por ejemplo, es un factor fundamental para poder trabajar lo que vendría a ser las estructuras musculoesqueléticas dentro de lo que es un componente de equilibrio, dentro de lo que es un componente estructurado, ¿no? Dentro de lo que es un componente que le permita, pues, al sistema muscular poder desarrollar actividades independientes, poder desarrollar lo que vendría a ser actividades a mejorar lo que es la funcionabilidad estructurada del cuerpo, ¿no? Se va a basar específicamente en un grupo de componentes de equilibrio que van a tener justamente representación en unos envoltorios que, como bien mencionan, van a contener a los músculos. Entonces, estas fascias, al contenerla, permitirán que en contracción pueda realizarse, pues, en este caso, la activación específica. Y la activación específica se da a partir justamente de lo que requiere el sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético va a requerir que haya, pues, una estructuración más, digamos, adaptada al movimiento. Y esta estructuración que adapta al movimiento va a permitir también que nosotros podamos realizar ciertos desplazamientos, vamos a tener que trabajar a la par con lo que es un sincronismo de estructuras que en este caso van a inhibir y otros van a estimular partes de la misma cadena muscular, ¿no? Y se adapta cada vez que nosotros cambiamos de posición, cada vez que nosotros realizamos una actividad independiente, tenemos más facilidad de adaptarnos al movimiento y logramos la calma motora que la hemos integrado en nuestro propio movimiento, ¿no? En un esquema de tratamiento podemos decir de que lo importante para trabajar a un paciente que tenga una distorsión o alteración de tu sistema muscular, sistema de equilibrio, es trabajarle netamente lo que es la parte de las funciones intrínsecas como el equilibrio, como la propiocepción, el desplazamiento, ¿no? Si tenemos la oportunidad de trabajar desplazamiento, por ejemplo, tendríamos que trabajar reeducación de la marcha, reeducación postural, trabajaríamos también lo que vendría a ser la propiocepción, ¿no? Esos son los componentes y ejes que vamos a buscar siempre de ello en el tratamiento. Según un esquema de tratamiento fisioterapéutico, va a haber aplicación de métodos, ¿no? Los métodos terapéuticos para trabajarlo, ¿no? Los métodos terapéuticos en realidad no son ejercicios, porque muchos piensan que son ejercicios, pero los métodos terapéuticos son esquemas, digamos, de conceptos, ¿no?, que se tiene acerca de una determinada enfermedad. Por ejemplo, tenemos de hemiplegia, ¿no? ¿Qué te dice el concepto de hemiplegia? También llamado ictus, ACV, apoplejía, derrame.
es aquella alteración que hay en la circulación de las estructuras venosas, arteriales del cerebro, por lo tanto causa algún daño. Es un concepto. Ahora, ese concepto va a tener un estudio filosófico, es decir, va a hablar sobre lo que es la importancia de trabajar en los pacientes que tienen alteraciones, todo la explicación fisiológica, filosófica. Y luego viene la combinación de ambos que se basa en la experiencia. Los métodos vamos a considerar que es un compendio de experiencias que han habido durante el paso del tiempo para poder abordar ciertas patologías. Ahora, los ejercicios y todo ello que se aplique va a ser algo ya que se experimentó dentro del método terapéutico. Es decir, estos casos se vieron alrededor del mundo y luego se prescribió una serie de ejercicios para poder abordarlos sobre este paciente. No necesariamente en todos va a efectuar el mismo, digamos, va a dar los mismos resultados, sino que todo es de acuerdo también a la evaluación constante que se le tiene que dar al paciente en este caso. Por eso el esquema de tratamiento fisioterapéutico y aplicación de métodos se va a basar específicamente en darle importancia a esa metodología. Ahí vemos justamente lo que respecta a la parte de lo que vendría a ser, el concepto de ejercicio terapéutico, ¿no? Junto con la fisioterapia, los ejercicios terapéuticos, una forma de tratamiento fundamental, ¿no? Es decir, vamos a abordar el tratamiento y esos ejercicios van a ser una parte de, que pueden ser cualquiera, o sea, al referirme a ejercicios no hay específicamente un término ni un libro que te diga, estos ejercicios son para esta enfermedad, para esta y para esta, ¿no? Y tampoco hay un autor, ¿no? Salvo hay compendios en los cuales, pues, recomiendan este ejercicio, más no hay específicamente un ejercicio para una enfermedad, sino más bien es todo un proceso de experiencia, es decir, los ejercicios que tú puedas aplicar a tu paciente han tenido que pasar una serie de pruebas en las cuales tú mismo has evaluado cómo está su paciente, en qué estado se encuentra, qué características tiene su enfermedad, puedes trabajar el ejercicio, requiere del ejercicio. Entonces, eso es básicamente el ejercicio. Lo demás es creatividad del terapeuta. Lo demás es creatividad y el paciente va a tener que tener resultados, ¿no? Por eso te digo que el ejercicio terapéutico es independiente de lo que respecta a una literatura filosófica, sino más bien es un concepto fisiológico que tú abordas, puedes inventar los ejercicios, pero tienes que considerar de que esto sea algo beneficioso para el paciente. Tampoco vamos a optar por hacer un ejercicio que implique un daño al paciente, porque esto es básicamente lo que nos arriesgamos dentro de lo que es nuestro esquema de tratamiento. Por eso se esquematiza y también hay formas de poder variar. Por ejemplo, aplicas agentes físicos. Hay un protocolo mundial en el cual tú trabajas los agentes físicos, ¿no? No me dejarán mentir, todos los que trabajan en clínicas saben que primero tienen que ponerse compresas, después sus agentes físicos, terapia kinésica, ¿no? Masajes al final, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace, pero ojo, considerar mucho que dentro del esquema de tratamiento vamos a darnos cuenta si esto requiere realmente el paciente. Por eso yo lo evalúo constantemente y por qué no dejar de lado un agente que me dice el médico en la ficha, porque yo he evaluado y he considerado que puede estar mucho mejor si no le aplico ese agente. Es criterio en sí de nosotros evaluar adecuadamente. La evaluación va a darte buenos resultados, ¿no? A diferencia si lo hacemos mecánicamente. Mecánicamente nos puede generar que leer solamente la historia clínica o la ficha y le aplicamos lo mismo. Entonces, va a haber, como te menciono, una parte crítica por parte del fisioterapeuta dentro de ello. Por eso el ejercicio tiene que lograr mejorar, ¿no? Y tratar de mejorar diferentes patologías, porque recuerden bien que las patologías no se manifiestan en todos los pacientes igual. Hay una variedad. Hay pacientes que pueden reaccionar adecuadamente, hay otros con inflamación, con edema, reflujo, con dolor, otros pueden simplemente se llama malformación. No, la mayoría de casos se da, como les menciono, porque hay todo un proceso en el cual se ha estudiado la enfermedad, se ha tenido en cuenta las características, se ha considerado el conocimiento acerca de la patología, el tiempo de duración, ¿no? Pero lo que sí se va a considerar bastante es cómo va a reaccionar el paciente ante una nueva, digamos, terapia, ¿no? Porque nosotros vamos a adaptarlo y la terapia que venga, que son normalmente 10 sesiones, vamos a tener que tener un resultado. Si no se tiene, necesitamos variar el tratamiento y abordarlo lo que requiere. Por eso les digo, es válido poder cambiar el tratamiento, es válido poder nuevamente analizar y estudiar bien la patología para poder tener resultados, ¿no? Esto es lo importante de la parte del abordaje terapéutico.
Una clasificación de ejercicios, ¿no? Clasificación de HAL para mejorar la fuerza, para mejorar resistencia, coordinación, para mejorar y mantener capacidad aeróbica también, va a variar mucho, va a ser muy importante trabajar a partir de este concepto que se tenga del tratamiento y abordaje, de acuerdo a resistencia externa, por ejemplo, movilización, ejercicio activo, asistido, libres, ejercicio resistido, va a depender mucho que lo que queremos lograr con esta, digamos, este abordaje que tengamos sobre, que han estado ya un tiempo en estado agudo, han mejorado, han tenido mejoría, mostrado signos de absorción edemática, de desinflamación, y recién he podido yo trabajarle las técnicas del abordaje mediante las movilizaciones, ¿no? Antes que en los métodos en sí, se evalúa bien las técnicas de movilizaciones. De acuerdo al ejercicio terapéutico, puede ser para mantener mejor rango articular, como bien habíamos mencionado, para aumentar la fuerza, la facilitación neuromuscular. No, nosotros cuando trabajamos facilitación neuromuscular, siempre tratamos de darle al paciente mayor fuerza, mayor activación. La reeducación de la marcha, por ejemplo, podríamos considerarla dentro del esquema corporal como parte importante de reestructuración de movimiento, la ejecución de cadenas musculares como las cadenas de apertura, de cierre, coaptadoras, como es el caso de las cadenas musculares que aplicamos en la fortaleza de enfermedades de tipo ortopédicas, ¿no? También se ha deteriorado, hay una parte del sistema muscular, ¿no? Una alteración por pie plano, pie equino, pie varo, pie sambo, pie bob, pie equino varo supinado, son diferentes tipos de pie, o sea, podría ocasionar que haya disfunciones, pues, en este caso, en la calidad de vida del paciente, en la calidad de movimiento, las compensaciones por escoliosis, alteraciones cervicales, entonces, todo ello va a relacionarse, sí es muy importante trabajarlo, es muy importante concientizar al paciente de que se debe acudir a terapia para que mejore tu estilo de vida. Diferentes tipos de ejercicios como los dinámicos o dinámicos también, conocidos como los isotónicos, ¿no? La fuerza muscular generada en el paciente recupera resistencia externa, ¿no? Esto, por ejemplo, en evaluación se trabaja a partir de lo que es la contracción y en graduación, también como en la escala de Daniel, por ejemplo. Ejercicio contra resistencia progresiva, ¿no? Se produce un alargamiento entre los segmentos distales del músculo, ¿no? Este tipo de ejercicio utiliza especialmente los movimientos de desaceleración y es que el desarrollo, básicamente la tensión, dice ahí, los ejercicios que van a ser a la par con el movimiento, podría decirse que también tienen una integración de iniciación rítmica. Por ejemplo, los combino yo durante la facilitación neuromuscular a trabajar rangos articulares limitados, pero con una contractibilidad en la parte central del rango. Por ejemplo, yo trabajo siempre lo que es la flexión del hombro, hasta 180 grados, ¿no? Trato de llegar y combinar con la lateral o la diagonal, y en la cual hago primero una, luego la reducción, llego hasta el grado máximo. Cuando nosotros trabajamos lo que es el retorno del movimiento de la reducción a la aducción, siempre vamos a poner cierta resistencia en el trayecto de movimiento. En este caso, el trayecto de reducción va a ser sostenido por una fuerza que movimiento que va a relacionar con la reducción va a tener que ser adherido o inhibido mediante el movimiento que se ponga a la fuerza. Entonces, generaríamos que esté en solamente una línea de movimiento y contractibilidad, y eso empezaría por decirse que es una iniciación rítmica del movimiento, ¿no? Ahora también tenemos los ejercicios de resistencia progresiva que van a depender mucho del estado del paciente. Muchos tienen miedo a trabajar el ejercicio con el paciente que tiene un postoperado, y es normal que tengan miedo a lesionarlo. Pero yo les digo, por experiencia propia, es necesario e imperativo trabajar con los pacientes que vienen después de una operación, por serios motivos, como por ejemplo la parte del drenaje linfático, porque se acumula líquido edemático y también viene a hacer linfa. También es importante trabajar para evitar la retracción de la piel, para que los músculos no se atrofien, para que no haya rigidez articular, para que no se pierda el esquema corporal, pierda la parte sensorial.
para que no se pierda la parte vestibular, para que el equilibrio decaiga, para que el paciente se alinee adecuadamente y no tenga alteraciones ortopédicas, para que no altere la parte del sueño y las actividades neurológicas del paciente. O sea, más de una razón de hecho que hay. Por eso nos conviene trabajar específicamente el primer día con la terapia, sobre todo para manejar el aspecto de que la fisioterapia es solamente una parte complementaria, sino más bien es parte fundamental de inicio para el abordaje en cualquier patología. Por eso necesitamos poner énfasis en esta preparación para saber qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Bueno, hablamos un poco sobre los tipos de contracción muscular, ¿no? Hablamos, por ejemplo, los tipos de tipo estático, los famosos isométricos, en los cuales justamente va a haber una contracción muscular que permita mantener la dinámica de las estructuras musculares, pero al mismo tiempo también el movimiento de desplazamiento se encuentra limitado. Por eso es necesario trabajar específicamente con medio externo por el cual se va a ejecutar. Por ejemplo, en la enfermedad de tipo neurológicas, podría decirse cuando hablamos nosotros de la función de la fuerza muscular, se habla justamente de una fuerza muscular que no va a superar la resistencia externa. Específicamente vamos a hablar sobre la fuerza que va a producir el desplazamiento de la estructura del segmento. Es por ello que va a haber una denominación de contracción isométrica en este caso, isometría muscular dentro de un esquema funcional que este tipo permitirá lo que es el ejercicio capaz de generar una tensión. En este caso llegamos al punto de mencionar la palabra hipertrofia, pero en este caso no se puede decir porque no hay ninguna cosa patológica, pero sí podría darse si en el caso se ve afectación neurológica o central. Una contraparte, un aumento exagerado de esta presión, irrigación, oxigenación arterial, que en este caso puede realizar la activación, digamos, de áreas del cerebro, oxigenar adecuadamente los pulmones, permitir la mejor irrigación sanguínea. Eso son trabajarlo en actividades o métodos como, por ejemplo, el drenaje límpico. Podemos trabajar la movilización facial, ¿no? Esto es básicamente en cuanto a lo que refiere específicamente la contracción muscular. En este caso, vamos a siempre a tonificar para que esté constante esa contractibilidad al integrador de lo que vendría a ser la cadena muscular en este caso. Un favorcito a ver sus audios, si podrían apagar, por favor. Si por favor podrían apagar sus audios. Bueno, específicamente entonces tenemos hasta ahí los conceptos principales. Necesitamos nosotros considerar dentro de este esquema ejercicio para mejorar diferentes funciones, diferentes actividades específicas, como por ejemplo la parte del ejercicio para mejorar resistencia, ¿no? Siempre hemos mencionado que es fundamental trabajar con la resistencia funcional, ¿no? Pueda tener éxito dentro de ella, ¿no? Y específicamente acá dentro del esquema de tratamiento nos vamos a referir a que todo un sistema específicamente se relaciona, ¿no? Todo un sistema, y este sistema va a ver activada las funciones, va a ver mejorada lo que es la parte de la esquematización corporal, la parte integral
operacional, ¿no? Todo lo que vendría a ser todas las funciones específicas. Pero esto, lo que vendría a ser, pues, en este caso, una preparación previa a ello. Por ejemplo, las actividades funcionales con la facilitación neuromuscular, el tratamiento para pacientes que tienen ACV, que tienen problemas neurológicos, trauma, posoperados, todos ellos tienen que lograr en algún momento tener fuerza en sus músculos para que puedan ejecutar actividades que le ayuden a cumplir el rango articular. No a todos se le va a trabajar lo mismo, pero es necesario, imperativo, que la fuerza comience a activar parte de la cadena que está permitiéndole desarrollar desplazamiento, activar un determinado movimiento, un patrón funcional, les permite tener mayor facilidad para poder realizar un cambio de posición, no perder el equilibrio, mantener la fuerza estable. Básicamente son ejercicios que te ayudan a tener facilidad de movimiento y adaptabilidad. La fuerza siempre va a ser salud para lo que es los músculos. Y la parte del músculo no es ajena a ello, se mantiene también endeble a cualquier fallo muscular o cualquier alteración que pueda haber diferente índole. Por eso buscamos necesariamente que ese trabajo sea inducir hacia lo que es un tratamiento óptimo mediante el abordaje terapéutico. ¿No? El abordaje que nos da a nosotros pero mucha satisfacción saber de que mediante técnicas específicas, como el trabajo, por ejemplo, con la facilitación muscular, terapia acuática, que vamos a verlo más adelante, es trabajar independientemente con lo que es una evaluación constante y sonante, como dice, ¿no? Constantemente vamos trabajando el músculo y vamos evaluando cómo está la posición, cómo ha mejorado lo que es la parte del equilibrio, la función al mismo tiempo. Todo no se va a ejecutar, como les menciono, pues en una sola sesión, sino que hay todo un proceso que va a llevar al paciente a que pueda tener mejoría escalafonadamente y también que pueda lograr sus objetivos que están a largo periodo. Eso es importantísimo, ejercicios para lograr coordinación, por ejemplo, la parte de la función musculoesquelética se basa en ello, ¿no? El equilibrio, la parte del esquema corporal, la función motora, la función de movimiento, todos tienen como función principal desarrollar lo que es la actividad que es más importante para el ser humano, como es la coordinación. De hecho, que dentro de las funciones, de hecho, que dentro de la activación neurofuncional y muscular, va a estar definitivamente lo que vendría a ser la participación del cerebelo, ¿no? Pero definitivamente todo es un proceso que lleva estímulos a lograr esta función, a lograr adaptarse hacia ello. Esa adaptación es la que más nosotros podemos observar, el que va a adquirir, el proceso normal de desplazamiento, ¿no? Y esos ejercicios van a variar, porque esos ejercicios pueden darse en personas adultas, en personas jóvenes, en niños, pueden darse en ancianos, o sea, no hay ningún tipo de barrera para poder abordar el tratamiento. Para mejorar coordinación van a ir siempre a la par con lo que vendría a ser directamente las funciones centrales, las funciones cerebelosas, ¿no? Todo ello. ¿No? Pues dice, la coordinación es la capacidad para realizar una actividad de forma precisa en función que no solo depende de las características propias del sistema muscular, o sea, de la fuerza, de la resistencia muscular, rangos articulares, normales e idóneos, sino también de la capacidad indemnidad del sistema neurológico. Hablamos justamente de ello. El sistema neurológico tiene que estar indemne, no tiene que haber problemas, tiene que estar activado para que pueda integrar las funciones importantes que se desarrollan. ¿No? Esto es el área de neurología que definitivamente en el transcurso del diplomado vamos a ver la profundidad, ¿no? Es importantísimo este punto. También vamos a considerar mucho lo que es el ejercicio para mejorar la capacidad aeróbica, ¿no? Vamos a considerar bastante el ejercicio activo, vamos a considerar bastante el ejercicio de función, de adaptación. El equilibrio dentro de esta actividad debe estar ganado de por sí para el paciente. El paciente va a tener facilidades para poder manejar la parte de su propio esquema en la medida que haya podido integrar funciones adaptadas durante esa ganancia de integridad funcional. Es decir,
para que pueda lograr o llegar a esta capacidad, tendríamos que haber logrado que este paciente integre sus cadenas, que reintegre el equilibrio, que pueda tener más fuerza, que pueda tener una activación sensorial, ¿no? Es todo un proceso. Realmente es muy importante mencionar de que estamos hablando de un proceso que va a ir escalafonado durante mucho tiempo. Pueden pasar muchas semanas, muchos meses, muchos años, dependiendo de la lesión, para que el paciente pueda responder mediante la participación más independiente cada vez hacia lo que es esta actividad refleja, hacia lo que es esta actividad de adaptabilidad, de funcionabilidad. Es mucho más importante para ello poder integrarse mediante el movimiento, mediante las funciones, mediante la adaptación en cada uno de los espacios que va a venir desarrollando, ¿no? Tenemos también lo que es de acuerdo a la resistencia externa, la movilización, por ejemplo. Hablamos nosotros de que no hay resistencia y sin actividad muscular no es un ejercicio propiamente, ya que no hay actividad voluntaria muscular. Dentro de ese tipo de ejercicio están las elongaciones musculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte del estiramiento, no se puede decir que no es propiamente un ejercicio, porque como menciona justamente la teoría, es importante que entendamos que se trabaja pasivamente acá. Entonces, ya los ejercicios pasivos, pero los ejercicios pasivos cumplen un rango articular. El stretching trabaja a partir de lo que es la parte del movimiento y la tendencia que tiene la elasticidad musculoesquelética para poder trabajar específicamente. Entonces, esto es importante mencionar dentro del esquema de tratamiento. Habíamos mencionado también el ejercicio activo asistido, ¿no? Que va de una resistencia menor que la gravedad y con actividad muscular. La asistencia se produce eliminando gravedad por medio de dispositivos mecánicos o manuales mediante el uso de agua también. Podemos trabajar, por ejemplo, dentro de la piscina, podemos trabajar mediante un aparato de poleas, podemos trabajar mediante un traccionador, ¿no? Todos ellos van a poder dar facilidad al paciente para desarrollar esta actividad asistida. Pues, activos asistidos. Ejercicios libres, justamente, los que puede realizar cualquier persona, ¿no? Se van a adaptar hacia lo que es una resistencia, ¿no? Básicamente, el uso de resistencia va a ser producida por la gravedad, es decir, la gravedad va a ser la resistencia máxima a la que va justamente a vencer el cuerpo al momento de desplazarse, al momento de ejecutar el movimiento, al momento de obtener un rango determinado, ¿no? Porque justamente se da a partir de este concepto, a partir de cómo se encuentra mi paciente, yo voy a poder abordarlo, voy a poder tener en cuenta esta gama de posibilidades amplia como son los ejercicios terapéuticos, ¿no? Por eso siempre ponemos énfasis a lo que es la parte del tratamiento kinésico en el paciente. Más allá de que, digamos, el agente físico es importantísimo, claro que es importantísimo, pero también es importante tratar de darle funcionabilidad, flexibilidad al músculo en la medida de lo posible. Ayudará justamente mejorando lo que es esta función, y gracias a ello vamos a poder nosotros trabajar directamente esta activación neurofuncional. El ejercicio resistido, finalmente, es uno de los ejercicios donde más se va a ejecutar la parte específicamente de la fuerza, ¿no? Vamos a ir ganando fuerza, vamos a ir activando cadenas musculares, vamos a ir mejorando lo que es la función de facilitación. En realidad se basa en ello lo que es el esquema funcional, el esquema en el cual se aborda las diferentes patologías. Nosotros necesitamos trabajar lo que es específicamente las funciones dentro del esquema corporal, y estas no van a poder ser completas al 100% si no se trabaja el ejercicio de resistencia, ¿no? Desde el inicio, cuando nosotros trabajamos, llega un paciente a nuestro consultorio, a nuestro gabinete, o a nuestro área en un hospital, una unidad hospitalera amplia y grande, vamos a tener que evaluar al paciente para poder dar la posibilidad de orientar hacia una mejoría mediante los ejercicios y lograr mayor independencia, sobre todo en la situación en la cual se encuentre. Es importantísimo para ello y fundamental poder considerar que dentro de un esquema, dentro de las movilizaciones, dentro de la adaptabilidad que va a tener el paciente, vamos a lograr nosotros esta parte independiente, que va a ser fundamental también porque nosotros integramos lo que es propiamente parte de este sistema, de esta activación, de esta función,
de esta adaptabilidad, de esta interacción que va a tener con el medio, ¿no? Necesitamos darle al paciente la posibilidad de que dentro de lo que es la medida de lo posible, su participación activa, su funcionabilidad o adaptabilidad esté comprobada con la independencia que tiene al momento de ejecutar una determinada función, un determinado movimiento, ¿no? Nosotros específicamente buscamos ello, la mayor independencia para el paciente y poder cumplir con los objetivos que requiere el tratamiento. Algunos tipos de ejercicios específicos para el paciente, por ejemplo, respiratorio, ¿no? Vamos a poder trabajar acá. Esto lo vamos a explicar poquito a poquito, porque en realidad todo es un proceso en el cual vamos a entender. El ejercicio respiratorio para trabajar diafragma, por ejemplo. Aplicamos la vibración, por esto le ayudamos mucho al paciente, le ayudamos excesivamente a que pueda manejar la parte ventilatoria, ¿no? Trabajamos mucho lo que es la vía aérea respiratoria, liberamos mediante lo que es pruebas o maniobras para estimular la tos, secreciones, por ejemplo, adultos mayores que están postrados, pacientes neurológicos que tienen, por ejemplo, ACV, secuelas de polineuropatías periféricas, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré, pacientes que se ve afectado por la tercera edad, por enfermedades respiratorias, asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema pulmonar. O sea, básicamente trabajamos el ejercicio respiratorio con ese objetivo, vibrando, movilizando, trabajando nuestro taping, nuestro capotaje, nuestra movilización, vibración, ¿no? Esto es básicamente el ejercicio en base a lo que requiere, en este caso, pues, la fisioterapia. Ejercicios subacuáticos también se pueden trabajar. El agua básicamente es importantísimo, aprovechar la presión del agua, la presión hidrostática, trabajar dentro de ella lo que es la movilización, la facilitación neuromuscular proprioceptiva. La terapia Hayui, por ejemplo, trabajamos mucho en base a los movimientos de equilibrio, a los movimientos torsionales, a los movimientos de la marcha, reeducamos función de coordinación en el movimiento, reorganizamos el esquema social del paciente, pues le ayuda mucho el trabajar en la piscina, es muy agradable para el paciente trabajar en piscina. Para los pacientes pediátricos ni hablar, es extraordinariamente bueno. Desde el punto de vista, el ejercicio terapéutico, las cadenas musculares, sí se encuentran relacionados muy estrechamente, sí tiene mucho contexto en el cual se va a mejorar el estado del paciente realmente a partir de un tratamiento bien adaptado, bien integrado, organizado y sobre todo vamos a decir que va a ser muy competente para el paciente. Le va a lograr, implica lograr que haya Finalmente vemos un poco lo que es ejercicio para pacientes con habilidades especiales, como síndrome de Down, pacientes amputados. Definitivamente se tiene que inducir a mejorar la condición de vida, por eso se trabaja específicamente con los pacientes que tienen estas condiciones. Al Down, por ejemplo, le podemos trabajar en la pelota, tonificar, ayudar a que su tono se regule y no tenga tanta debilidad o no sufra lesión. Al deportista, por ejemplo, que tiene amputación, se le puede trabajar el muñón para que se integre a lo que es su prótesis, lo que es su soccer y pueda entrar adecuadamente su muñón y pueda manejar de una manera mucho más adaptada y su calidad de vida mejore, ¿no? Esas son características que se tienen, en fin, pero como les menciono, todo ello va con la propia experiencia, como vamos a ir captando poco a poco, mediante lo que es la rehabilitación que tengamos, integremos para adaptar al paciente a una vida lo más normal posible. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Pueden hacerla, no hay ningún problema. Con confianza. Hay una preguntita por ahí. ¿Se trabaja con alguna rehabilitación para pacientes de isquémico, accidentes cerebrovascular isquémico y otras palabras que han tenido daño cerebral? Claro, la rehabilitación para los pacientes con enfermedades que tienen tema nervioso, neurológico o ACV isquémicos, básicamente trabaja con métodos, ¿no? Por ejemplo, trabaja con la metodología BOBAT, ¿no? Se escribe B grande O, B grande A, T H, ¿no? Trabaja con esa metodología, ¿no? Ahora, yo te recomiendo, tú por ejemplo puedes tomar tu libro, pero entenderlo es básicamente
es el abordaje que vas a tener, porque es un esquema. Como te había mencionado, los métodos no se basan en solo ejercicios, sino tienes que conocer las características profundas y tener en cuenta principalmente el tono muscular, porque su tono está alterado, entonces trabaja el tono para que disminuya un poco la rigidez y luego le puedes trabajar los ejercicios. Ahora, como te digo, es una metodología en sí, ¿no? Es un trabajo a largo periodo, porque ese paciente no se va a curar básicamente, sino que vamos a tener que trabajarle por las secuelas quizás toda su vida, ¿no? Eso es algo que tenemos que considerar. Y obviamente es diferente cada paciente, distinto cada paciente. Tienes que pedir bien la historia clínica, tienes que solicitar una evaluación constante o diaria o de acuerdo a la sesión que le realiza. Y ojo, tiene que tratar de concientizar al paciente que la terapia es constante porque vamos a mejorar su calidad de vida. Y si no lo hace, puede ser que se ponga rígido, comente su tono, que pierda función respiratoria. No, por ejemplo, me pregunta si es un paciente que tiene diabetes. Me dice. Claro que es complicación, pues. Ahí sí hay complicación, ¿no? Ahí tienes que modular la diabetes por un lado, ¿no? Tienes que modular la parte medicamentosamente, todo el tratamiento médico y la rehabilitación trabajarle, pues, ¿no? Ahí tienes que abordarlo mediante la terapia para boba de adulto, ¿no? Y ahí es específico ya, pues, ya. Ahí no puedes trabajar con cualquier terapia, tienes que trabajarlo un equipo multidisciplinario, ¿no? El médico especialista, los cuidados en casa también del diabético, porque tiene que consumir su insulina o tiene sus medicamentos, ¿no? Y yo he tenido pacientes así, por ejemplo, que trabajó el COVID-19, rehabilitación respiratoria, encima han sido diabéticos, ¿no? Y encima han tenido accidente vascular, o sea, he tenido que tener en cuenta esos tres conceptos. Yo le empecé trabajando la respiración, pero suavemente porque tienen secuelas que hace que se cansen más de lo normal. Si tú vas a querer abordar un paciente que ha tenido secuela de COVID y daño diabetes, va a asfixiarse cuando le das la terapia. Tienes que tratar de modular los ejercicios. Como te menciono, eso te da la experiencia. No te mandes a tratar a un paciente que tiene estas características. Pide la opinión de un médico y dile al paciente que te muestre sus exámenes médicos y dile al paciente si puedes que te muestre la historia clínica o si no, su diagnóstico médico para que lo abordes. Si es posible, comunícate con el médico que lo trata. No te mandes porque te quiera pagar. Tienes que tú tener en cuenta de que este paciente es bastante delicado. Dice, ¿cómo se aborda a un niño con una operación con doble fractura en el brazo? Las secuelas son que el brazo en cuestión a ligamentos y tendones han quedado inflamados y pero muy contraídos, ¿ya? Sí, tienes que esperar el tiempo, pues dependiendo. Si ha sido una fractura a tallo verde, por ejemplo, que generalmente en niños se da eso, ¿no? Una fractura que no se termina por romper, ¿no? Entonces, trata de trabajarle primero la inflamación, ¿no? De hecho, que hay un proceso fisiológico de, digamos, de más absorción, porque los niños tienen un proceso inmunológico, un proceso a nivel celular mucho más rápido, acelerado, en el cual se trabaja la inflamación, crioterapia, Colpat, ¿no? Trabaja el drenaje suave, ¿no? Y luego, cuando ya pasa el tiempo de la inflamación, si han tenido fractura fácil, van a ponerle su yeso, su vendaje, Amberdane, ¿no? O su cabestrillo en este caso, y luego de ese tiempo, ya la rehabilitación. Aunque como te mencionaba, por las cadenas musculares podrías trabajar, dependiendo de qué parte ha tenido la lesión, ¿no? Puedes trabajarle poco a poco drenando, en posiciones de drenaje, que se llama también drenaje postural, ¿no? Y luego del tiempo del yeso, ya puedes trabajarle lo que es fortalecimiento, activación, propiocepción, ¿no? Básicamente, como te mencioné, es sugerencia, puedes tú variar también pues, en la etapa de que Oye, ya, está quiero hablar, oye. puedes tú trabajarle también lo que es la parte de movimiento a distancia, propioceptivo, o la parte de lo que es la parte de desplazamiento, ¿no? Como te menciono, puedes trabajarle de acuerdo a lo que requieras en este caso. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, licenciado? Para darles algunas indicaciones. Sí, buenas tardes a todos. Me confirman por el chat, por favor, si me logran escuchar. Sí, me confirman por el chat. Soy la señorita Sara de Reverte y Diplomados. ¿Sí? Ya. Indicarle, de igual manera, indicarle con respecto a la clase de hoy. Sí, ha habido algunas interferencias con el audio, con el internet, que es del ponente. Disculpas del caso a todos, ya que todos tienen incomodidad. Les entiendo. De igual manera, indicarle que a partir de mañana
se le va a subir la clase del día de hoy. Se va a hacer lo más posible, ya que al momento de editar la clase, el video tiene un procedimiento y demora 3 días, ¿sí? Pero por esta excepción se va a realizar lo más rápido posible para nosotros, para que ustedes puedan ver, ¿no?, su clase del día de hoy, mañana. El proceso es el siguiente. Primero se edita el video, luego después se exporta el video, se sube a YouTube, después de YouTube se sube al campus virtual. Es por el tiempo de demora. No se preocupen, el día de hoy, en el transcurso de esta semana, vamos a tratar de solucionar el inconveniente con el internet, ¿sí? Para que ya no haya más quejas y todo el curso termine satisfactoriamente. Sí, chicos, eso sería todo. De igual manera, lo dejo con el ponente. En todo caso, tiene algo que indicarle ahora. Ya está bien. Gracias a ustedes, más bien, por la comprensión. Sí, hasta luego, chicos. Gracias. Sí, bueno, básicamente, bueno, estamos culminando en este caso. Los espero entonces en la próxima clase, el día jueves. Muchas gracias. No se ha podido de repente despejar. No hay ningún problema. La próxima clase también la pueden hacer, no hay ningún problema, ¿no? Por ahora estamos culminando. Muchas gracias por todo y que tengan muy buenas tardes. Gracias por todo.